El juez del caso Begoña Gómez llama a declarar a Pedro Sánchez. El juez Peinado, que instruye la causa contra Begoña por dos posibles ilícitos de corrupción en los negocios y de tráfico de influencias, y puede que un tercer delito más, irá a Moncloa a tomar declaración de Pedro Sánchez. Todo esto a colación de que Carlos Barrabés, quien ahora también está imputado, reconociese que en dos de las reuniones que mantuvo en Moncloa con Begoña Gómez se hallaba Pedro Sánchez. Veremos esto, quién también hizo negocios con Carlos Barrabés, os sorprenderá, o puede que no. ¿Qué dijo Pedro Sánchez cuando Mariano Rajoy tuvo que ir a declarar a la Audiencia Nacional por la trama Gürtel? Novedades del caso Begoña, ¿qué ha dicho Santiago Abascal, ya que Vox está personado en la acusación popular de la causa contra Begoña y es gracias a Vox que Sánchez tendrá que declarar? Y sobre todo, ¿qué hará el PSOE a partir de ahora? Porque han amenazado al juez Peinado. El juez del caso Begoña Gómez cita a declarar a Pedro Sánchez tras aceptar la petición de Vox. El juez que investiga a Begoña ha citado a declarar al presidente del gobierno en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11 horas. La prueba testifical se practicará en la Moncloa, hasta donde se desplazará el titular del juzgado. El magistrado acepta así la petición de Vox y anuncia que será él quien se desplace a la Moncloa. Esta cortesía que se van a tomar con Pedro Sánchez no se la tomaron con Mariano Rajoy en el caso de la trama Gürtel. Si acudimos a la siguiente noticia, cuando Sánchez pidió la dimisión de Rajoy por declarar como testigo, que veremos después, podemos ver que el 26 de julio de 2017 Rajoy acudió a declarar a la Audiencia Nacional en el marco de la trama Gürtel, acudiendo en persona a los juzgados. Sin embargo, Pedro Sánchez no hará eso. Nos sorprende después de que Begoña no haya hecho el paseillo que sí que hizo la infanta cuando se investigó a Urdangarín y que no han permitido el acceso a la prensa. Me concede una gracia, le pediría que me conteste solo a una pregunta, de todas las cosas que le voy a decir. Usted nunca me contesta ninguna pregunta, ni siquiera en las sesiones de control. Pero me gustaría que hoy conteste a la siguiente pregunta. Señor Sánchez, ¿a cuántas empresas cotizadas que dependen de su regulación llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Se lo vuelvo a preguntar, señor Sánchez, ¿a cuántos CEOs de empresas cotizadas que dependen de la regulación pública llamó usted personalmente para que recibieran a su esposa? Suba aquí y atrévase a decir que usted no llamó a ninguna. Es capaz. Izquierda, el juez llama a declarar a Pedro Sánchez como testigo del caso Begoña e irá a Moncloa a tomarle declaración. Derecha, Rajoy declarando como testigo de la Gürtel. Él sí que tuvo que ir a la Audiencia Nacional. Tenemos una importante noticia de última hora en relación con el caso Begoña Gómez. El juez Peinado cita a declarar al presidente Pedro Sánchez como testigo. Citado a declarar como testigo al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana. Será el magistrado quien se desplace a la Moncloa. Que había operarios haciendo obras. Jamás, no sé si se ha confundido de testigos. También fue distinto el trato que recibió por parte de los distintos partidos. Vamos a recordar que decía Irene Montero antes de ver que decía Sánchez. Irene Montero ahora dice los reaccionarios del Poder Judicial diciendo aquí mando yo y no el Gobierno ni el Congreso, y el PSOE de pactos bipartidistas con ellos para el Consejo General del Poder Judicial. Lo segundo es verdad. Hemos visto cómo PP y PSOE, a eso volveremos después, se repartían el Consejo General del Poder Judicial después de que Teodoro García Egea le regalara al Tribunal de Cuentas y el Constitucional a Félix Bolaños. Esteban Pons es el actual Teodoro García Egea. También agradecer al ministro Félix Bolaños el trabajo que durante 2 años hemos realizado juntos. La verdad es que 2 años negociando los dos es casi el principio de una amistad. Pero lo primero es un ataque en toda regla a los jueces, a los que tilda de fascistas con toga. Y esto va en la línea de desgaste al Poder Judicial que llevan emprendiendo durante los últimos 2 años. Sin embargo, cuando el investigado era Rajoy, Irene Montero decía: solicitamos comparecencia en pleno de Rajoy, debe explicar por qué el presidente declara en un juicio por financiación ilegal de su partido. Sin embargo, Pedro Sánchez, cuando quien tenía que ir a declarar era Rajoy y no él, decía lo siguiente. Un día, por desgracia, negro para la historia de nuestra democracia, porque por primera vez un presidente del gobierno en ejercicio se tiene que sentar ante los tribunales a declarar por un caso de corrupción de su partido. Hay un momento en el que las palabras dejan de ser suficientes y uno debe mostrar lo que es.
Yo dimití para defender mis convicciones. Y yo le pregunto, señor Rajoy, ¿dónde están las suyas? Porque ahora mismo para España es mucho mejor el que usted abandone la presidencia del Gobierno a que permanezca en ella. En realidad, Sánchez no dimitió, le echaron a patadas de su partido y luego volvió. Y si no fuese un mitómano que se desdice y cambia de opinión cada día, debería de ser él quien dimita ahora. Debería dimitir no solo porque su mujer está siendo investigada, sino porque medio gobierno está siendo investigado también por las mordidas en la compra de material sanitario, porque también se está investigando a su hermano y por la gestión de los fondos europeos. No obstante, hoy tenemos una novedad de Carlos Barrabés que afecta directamente al Partido Popular y que podría explicar la razón de titulares como este. Pacto bipartidista de no agresión, el PP no pide la comparecencia de Begoña Gómez y el PSOE no llama a declarar al novio de Isabel Díaz Ayuso. Y sí, el Partido Popular podía haber utilizado su mayoría en el Senado para que Begoña dé explicaciones ante los españoles. Pero es que resulta que el Ayuntamiento de Alcobendas adjudica un contrato de 200.000 euros a la empresa de Barrabés en plena imputación por el caso Begoña. ¿Y sabéis quién estaba avalando a Barrabés aparte de la propia Begoña? Un tal Martínez Almeida. Almeida admite que el ayuntamiento firmó una carta de recomendación a favor de una empresa de Barrabés. Y antes de que veamos las novedades que tenemos sobre Begoña y el propio Barrabés, vamos a ver el último salvavidas que el Partido Popular le ha regalado al Partido Socialista. El PSOE advierte al juez Peinado: el Poder Judicial tiene herramientas para actuar si se sobrepasa. Se refieren, claro está, al Consejo General del Poder Judicial, en el cual había una mayoría conservadora y ahora, gracias a Feijóo y Esteban Pons, es controlado por el PSOE. Por el camino han dejado con el culo al aire al juez García Castellón, a Marchena, a Llarena o al propio Peinado. Misma maniobra que con el Tribunal Constitucional. Recuerdo que el PP votó a favor de Cándido Conde Pumpido, que el PP aprobó el nombramiento de Inmaculada Montalbán y que entre Cándido Conde Pumpido y Montalbán han indultado a los condenados por los ERE. La portavoz del PSOE, Esther Peña, ha afirmado este lunes que la mujer del presidente está sufriendo indefensión y a continuación ha lanzado una advertencia: el Poder Judicial tiene herramientas para actuar si el juez Peinado se sobrepasa en sus funciones. No se está sobrepasando en sus funciones, de hecho estamos viendo una condescendencia que no tendrían con otros investigados. Sin embargo, para el bipartidismo, la separación de poderes, la democracia y el Estado de Derecho son cosas opcionales. Y con tantos avales y contratos como ha obtenido Barrabés, no es de extrañar que su patrimonio se haya disparado. Lógico y normal, con padrinos juegas con unas reglas diferentes. Vamos a ver los créditos ICO que obtuvo y el valor que tuvieron. Dos empresas de Barrabés lograron 4,7 millones del ICO el año de las cartas de recomendación de Begoña. La información entregada al juez certifica que, coincidiendo con los meses previos y posteriores, el ICO entregó un total de 4,754 millones en ayudas a las dos principales empresas de Barrabés. Y por cierto, se están ocultando los detalles de los contratos de Barrabés. Renfe oculta los detalles de un contrato millonario que Barrabés arrebató a Telefónica. Renfe es una empresa pública. No se puede decir que este hombre haya hecho su fortuna en el sector privado. Ante la opacidad de Renfe sobre el contrato, uno de los 99 valorados en 25 millones de euros, The Objective acudió a transparencia. Renfe siguió denegando el acceso a buena parte de la información con la excusa de que afectaba a los intereses de diversas compañías. ¿Y sabéis qué es lo más divertido de todo? Que por si acaso no bastaba con los avales de Begoña o de Almeida, se dedicaron a bajarle la puntuación a las empresas que entraban a competir con Barrabés, pensando que en España hay igualdad para todos. En la España de hace algunos años tal vez, en la España de ahora, en la republiqueta bananera en la que nos han convertido, está claro que no todos jugamos con las mismas normas. Red.es hundió la nota de las licitadoras comparándolas con la UTE de Barrabés. La entidad pública, dirigida entonces por la ministra de Economía Nadia Calviño, dio todo tipo de argumentos a las licitadoras a la hora de rechazar sus propuestas, pero choca la cantidad de veces que se refiere a la ganadora de los lotes 1 y 3. La empresa de Barrabés sale a colación en casi todo el argumentario, incluso en las que llegaron a obtener una valoración subjetiva irrisoria. Y visto esto, vamos a ver las novedades sobre Begoña Gómez. Digamos que la declaración de los vicerrectores ha sido bastante interesante. La llamada del rector de la Complutense a su número 2. Tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente. Inciso, recordaros que Begoña registró la cátedra 4 meses antes de que se creara y que el rector, que se reunió con ella en Moncloa, como si Begoña Gómez fuese la primera dama, comenzó a publicitarla un mes antes también de su creación.
Pero es que luego veremos más irregularidades y entenderéis por qué dije que es posible que le investiguen por otro ilícito más. Lo primero que deducimos del siguiente titular es que efectivamente la cátedra se crea precisamente por ser la mujer de quien es. Begoña Gómez conseguiría por tanto los fondos precisamente porque estos fondos dependen de Pedro Sánchez, y la gente que se acercaba en torno a ella era precisamente para intentar medrar. Aquí no hablan de Begoña Gómez, hablan de mujer del presidente. Y esto explica que el máster fuese impartido por una persona que no contaba con titulación homologable y que además no era personal docente. Joaquín Goyache llamó por teléfono a la entonces vicerrector para trasladarle el siguiente encargo: tienes que hacer una cátedra para la mujer del presidente. El ex vicerrector Juan Carlos Doadrio desveló en sede judicial que a finales de septiembre de 2020 recibió una llamada al teléfono del rector Joaquín Goyache en la que le comunicó que tenía que hacer una cátedra para la mujer del presidente. El ex vicerrector de la Complutense aseguró además al juez disponer de mensajes intercambiados con Goyache y le ofreció WhatsApps que le señalan directamente. El actual vicerrector, por su parte, dice que falta documentación. Por su parte, el actual vicerrector, José María Coello de Portugal, declaró en sede judicial no haber localizado el expediente de idoneidad de Begoña Gómez. ¿Cómo no va a ser idónea? Es un máster creado ad hoc para ella. Bromas aparte, ahora vamos a ver la parte más grave, porque es posible que Begoña haya cometido un tercer ilícito. Software, campañas de promoción, estos son los pliegos que la Complutense permitió firmar a Begoña Gómez sin estar habilitada. Esta nueva línea de investigación se refiere a un pliego técnico que firmó, se entiende que Begoña Gómez, el 25 de julio de 2023 y que fue el pistoletazo de salida del contrato para desarrollar el software del que se apropió y que se acabó adjudicando a Deloitte por 60.000 euros. Más allá de este intrusismo, este modus operandi puede tener más recorrido penal en la esfera de la malversación y apuntar también a responsabilidad de la Complutense, según trasladan juristas y fuentes del mundo universitario consultadas por Voz Populi. Que la mujer del presidente rubricara con su firma electrónica y DNI un pliego de una licitación ha causado sorpresa. Las cátedras no tienen personalidad jurídica propia y no pueden contratar. Debe hacerlo el rectorado. Es decir, un posible ilícito de intrusismo, porque Begoña se atribuyó unas competencias que no tenía. Más allá de eso, que financiase cuestiones que afectan a su interés personal con dinero de la Complutense podría ser un caso de malversación. Y la estrategia que estaba empleando Begoña para que no saltaran las alarmas era fragmentar los pagos. Este periódico desveló el viernes que Begoña contrató un gabinete de comunicación para promocionarse y realizar una campaña de comunicación de su cátedra de la Complutense. Licitó 3 contratos que se adjudicaron sin concurso. Ninguna otra cátedra contrata servicios de este tipo. Como podemos ver, es ya indefendible lo de esta mujer. Independientemente de si es o no condenada, está claro que no obra de manera profesional, transparente y honrada. El juicio público Sánchez ya lo ha perdido. Ahora quedan claras dos cosas. La primera, que el Partido Popular siempre acude a su auxilio. Por otra parte, eso ya no era noticia. Y la segunda, que lamentablemente tampoco es noticia, es que no es que se judicialice la política, es que se está politizando la justicia, y que la clase política se toma la licencia de amenazar a los jueces públicamente y con total impunidad. Lince TV, Política y Noticias.